Hoy en Swift Beta vamos a continuar con nuestra serie de testing y vamos a resolver los ejercicios que propuse en los anteriores vídeos, que eran crear el use case de actualizar una nota, crear el use case de borrar una nota, crear el integration test de actualizar y borrar nota y también arreglar los unit tests de actualizar y borrar nota. Vamos a ir punto por punto. Lo primero de todo es crear el use case de actualizar una nota. Vamos a la carpeta que creamos en el anterior vídeo llamada use cases, esta carpeta de aquí, y pulsamos Command N. Vamos a llamar a nuestro nuevo tipo update node use case. Seleccionamos Swift file, le damos a next y creamos el nuevo fichero update node use case. Perfecto, y le damos a create. Ya tenemos aquí nuestro nuevo use case vacío. Una vez creado, como con los anteriores casos de uso, vamos a crear una propiedad que tenga una referencia a nuestra base de datos, al tipo Nodes Database. Es decir, por ejemplo, nos vamos al Create Node Use Case y aquí vemos que tenemos una referencia a la base de datos. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo en nuestro nuevo Use Case llamado Update Node Use Case. Perfecto. Y a continuación creamos el método update, el método que se va a encargar de llamar a Nodes Database para actualizar nuestra nota. Este método no lo tenemos creado, por eso recibiremos un error, pero no te preocupes que lo crearemos en los próximos minutos. Es decir, nosotros nos vamos aquí y vamos a crear el método que te indicaba, updateNodeWith. Le debemos pasar un identificador para saber qué nota queremos actualizar con un title, que sería el nuevo valor, y el texto, que también sería el nuevo valor opcional. Este método de aquí puede lanzar errores, pues vamos a poner throws. Y aquí vamos a hacer un try de Nodes Database con un método que nos vamos a inventar ahora, pero que vamos a crear en los próximos minutos dentro de Nodes Database. Es decir, ponemos update y aquí vamos a poner identifier, le pasamos los mismos parámetros que tenemos en el método de update, el title y el text. Perfecto. Muy sencillo. Hemos creado un método que lo único que hace es llamar a la base de datos para actualizar la nota. Ahora, como vimos en el anterior vídeo, vamos a crear un protocolo para poder moquear este use case. De esta manera, cuando creemos el test unitario, simularemos que hemos actualizado correctamente la nota sin la necesidad de interactuar con la base de datos. Es decir, si nos vamos aquí a Create Node Use Case, fíjate que aquí creamos un protocolo. Esto nos va a servir para moquear más adelante en nuestros test unitarios. Pues justo nos vamos aquí arriba y vamos a crear el protocolo. Protocol update node protocol. No nos complicamos con el nombre. Y vamos a indicar que queremos que tenga esta firma de aquí. Perfecto. Una vez hemos creado el protocolo, vamos a hacer que nuestro nuevo use case lo conforme. Perfecto. Fíjate que el compilador nos está avisando del error que te comentaba hace un momento. Debemos ir a nuestro tipo Nodes Database, justo aquí, y crear el método update, el método que se va a encargar de ir a la base de datos para actualizar la nota que tenemos persistida. ¿Y cómo vamos a saber qué nota actualizar? Para hacerlo, primero vamos a hacer una búsqueda a partir del identificador que le estamos pasando. Este identificador nos va a ayudar a encontrar la nota que queremos actualizar, y una vez encontrada la nota, vamos a actualizarla con la nueva información. Pues lo siguiente que vamos a hacer es crear la firma de nuestro nuevo método, y lo vamos a hacer debajo del método fetchAll. Nos vamos justo aquí abajo, vamos a poner @mainActor, ya que esta función, este método, también tiene que estar trabajando en el hilo principal, y vamos a poner funcUpdate con los parámetros que hemos escrito hace un momento, el identificador, el title y el text. Y esta función también puede lanzar errores. A continuación, lo que vamos a hacer es crear un predicate que nos va a servir para encontrar la nota exacta con el identificador que le estamos pasando justo aquí. Pues vamos a crear este predicate. Nuestro predicado va a ser de tipo nota, es decir, vamos a buscar modelos de nuestra base de datos que sean de tipo nota, y aquí queremos encontrar todos los que sean el identificador igual al identifier que le estamos pasando como parámetro. Perfecto. Lo siguiente es añadir nuestro predicate al tipo fetchDescriptor y también vamos a especificar que solo queremos recibir un único resultado. Pues nos vamos justo aquí abajo y vamos a poner la instancia de nuestro fetchDescriptor, que también va a ser de tipo notas, donde le vamos a pasar un predicado, el predicado que acabamos de crear justo en la línea superior, esta de aquí. Y aquí vamos a indicar que solo queremos recibir un único resultado. Una vez hemos llegado hasta aquí, ahora vamos a hacer el fetch con nuestra query. Si todo va bien, obtendremos la nota y la podremos actualizar para guardarla otra vez en nuestra base de datos. Pero, ¿cómo hacemos el fetch? Vamos a verlo. Nos vamos aquí y vamos a hacer un warlet. Y aquí vamos a poner container.mainContext.fetch.
¿Qué le pasamos al fetch? Le pasamos el descriptor que hemos creado justo aquí arriba. Pues ponemos fetch descriptor. Y nos vamos a quedar también con el primer resultado. En caso de tener una nota, lo que vamos a hacer es actualizarla. ¿Con qué valores? Con los valores que le estamos pasando en nuestro método. Vamos a actualizar el title y también vamos a actualizar el text. De esta manera. Y una vez hemos acabado, vamos a llamar otra vez al container mainContext.save y guardamos los datos. Fíjate que estamos obteniendo un error aquí dentro. Debemos retornar un valor dentro de este else. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es que si no ha encontrado la nota para actualizar, vamos a lanzar un error, el error update. Este tipo de error lo creamos en los anteriores vídeos y lo puedes encontrar justo aquí arriba. Volvemos otra vez hacia abajo. Lo que vamos a hacer a continuación es añadir todo este bloque de código dentro de un do catch, ya que puede fallar. Nos vamos aquí y vamos a poner un do hasta aquí. Y aquí vamos a hacer el catch. Si tenemos un error, lo que voy a hacer es printarlo por consola. De esta manera me enteraré. Y lo siguiente que voy a hacer es lanzar un error. De esta manera, perfecto. Una vez finalizada la implementación, no te olvides de añadir este nuevo método al protocolo que tenemos más arriba. Es decir, vamos a copiar la firma de nuestra función y nos vamos arriba del todo. Si te acuerdas, creamos este protocolo llamado Nodes Database Protocol para poder trabajar con abstracciones y no con la implementación concreta de Nodes Database. Es por eso que Nodes Database Protocol se conforma en Nodes Database. Y para que no tengamos ningún error en los próximos minutos, vamos a añadir el método que acabamos de añadir, el método del update. Muy bien, hemos creado el caso de uso para actualizar una nota y hemos creado el método de la base de datos que se encarga de buscar la nota que queremos actualizar y actualizarla con la nueva información. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para borrar una nota. Ya que estamos aquí en Nodes Database, lo que vamos a hacer es crear el método llamado remove, que se va a encargar de borrar una nota a partir de un identificador. Pues lo que vamos a hacer es, nos vamos justo aquí abajo y lo que voy a hacer es crear aquí el método. Vamos a poner otra vez main actor y vamos a llamar a nuestro método remove, que va a aceptar como parámetros este nuevo método, pues un identifier. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera que vamos a poder nosotros controlar para buscar esa nota y eliminarla dentro de nuestra base de datos. Y este método también puede lanzar errores. Fíjate que lo que tenemos que hacer es una búsqueda y eliminar. Es muy parecido al método que acabamos de crear del update. Así que lo vamos a copiar, pero en lugar de guardar en la base de datos la nota actualizada, lo que vamos a hacer es eliminarla. Nos vamos aquí, pegamos el código. Fíjate que aquí tengo una tipo identifier, aquí es una F. Aquí lo que hacemos es crear el predicado, hacemos el fetch descriptor, solo queremos obtener una nota y aquí en lugar de update note lo que obtenemos es la nota que queremos borrar. Y si tenemos algún error, en vez de error update es error remove. Y en lugar de actualizar, esto lo eliminamos porque no tiene sentido, y lo que hacemos es llamar al container.mainContext.delete y le pasamos el modelo que hemos buscado justo aquí arriba y que es el que queremos borrar y guardamos el main context. Al acabar esta implementación, fíjate que es muy parecida a la que acabamos de hacer, cogemos la firma de nuestro método y nos vamos arriba del todo. ¿Por qué? Porque lo vamos a añadir también en el contrato, en nuestro protocolo llamado Nodes Database Protocol, como hemos hecho hace unos minutos con el método update. Nos vamos aquí y lo pegamos. Perfecto. Ahora ya podemos decir que hemos acabado la implementación de nuestra base de datos. Ahora vamos a crear el use case de borrar una nota que llamará al método de nuestra base de datos remove que acabamos de crear. Fíjate que lo que hemos hecho antes ha sido primero crear el use case de update y luego crear el método en la base de datos. Y ahora lo que hemos hecho ha sido crear el método remove en la base de datos y nos vamos una capa superior para crear aquí el use case de borrar una nota. Pues nos vamos aquí a la carpeta use cases y pulsamos Command N. En este caso seleccionamos Swift File, le damos a Next y vamos a crear nuestro nuevo fichero con el nombre de Remove Node Use Case. Y como siempre vamos a crear una propiedad que tenga una referencia a la base de datos y vamos a crear un método que va a llamar a la implementación de borrar una nota de la base de datos del método que acabamos de crear. Si te fijas es muy parecido todo el proceso siempre. Pues vamos allá, vamos a crear las track. Perfecto, hemos creado la referencia a nuestra base de datos con el método removeNodeWith, que lo que hace es llamar al método de nuestra base de datos. Perfecto, pues lo siguiente que vamos a hacer es crear el protocolo llamado removeNodeProtocol.
Y lo que vamos a hacer es que este protocolo va a conformar, bueno, va a tener esta firma, esta función, y vamos a hacer que este nuevo protocolo se conforme en nuestro use case. De esta manera, el ViewModel podrá usar la abstracción de la interfaz RemoveNodeProtocol en lugar de inyectarle el tipo concreto llamado RemoveNodeUseCase. Vamos a pulsar Command B para ver que todo compila perfectamente y que no tenemos ningún error. Perfecto, will succeed. Así es, podemos continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es ir al ViewModel. Nos vamos a nuestro ViewModel. Fíjate que aquí solo habíamos añadido dos use cases, el de crear una nota y el de obtener todas las notas. Ahora, como hemos creado el use case de actualizar una nota y el use case de borrar una nota, los podemos utilizar en nuestro ViewModel. Así que lo siguiente que vamos a hacer es crear dos propiedades nuevas. Aquí, en lugar de utilizar el use case concreto con su implementación, lo que vamos a utilizar es la abstracción, como vimos en los anteriores vídeos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el RemoveNodeUseCase. Lo siguiente que vamos a hacer es inyectar estos valores. Y una vez ya tenemos todas las referencias a los use cases que hemos inyectado, ahora ya estamos listos para usarlos en los métodos correspondientes. Es decir, si te acuerdas, nos vamos al método update y al método remove, que estos son los dos que no hemos migrado todavía. Los anteriores sí que trabajan ya directamente con la base de datos, que es lo que vimos en anteriores vídeos, pero estos dos aún no. Pues nos vamos aquí. Lo primero de todo que vamos a hacer es eliminar todo el código de nuestro método update. Y vamos a utilizar un doCatch para capturar errores en caso de que tengamos un error a la hora de actualizar una nota en nuestra base de datos. Lo primero de todo, vamos a hacer un print en caso de detectar un error. Y lo siguiente, vamos a llamar a nuestro use case. Para ello llamamos a updateNodeUseCase.updateNodeWith, le pasamos el identificador, el nuevo title y el nuevo texto. Perfecto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el método del remove. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí dentro. Y vamos a añadir todo el código dentro de un try-catch. Primero aquí vamos a printar el error. Luego, en lugar de printar el error, en futuros minutos o en futuros vídeos, veréis que aquí hacemos una cosa para que la vista se entere que ha tenido un error. Y esto también lo controlaremos en los tests. Vamos a printar el error por consola. Y aquí vamos a llamar a useCase que se encarga de borrar una nota. Y una vez acabado de borrar todas las notas, vamos a hacer un fetch all notes. De esta manera se refrescará nuestra pantalla. Uy, aquí en lugar de un try es un do. Perfecto. Ahora vamos a probar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a compilar nuestra aplicación. Le damos al play. Ahora mismo debe de tener toda la funcionalidad, es decir, debemos ser capaces de crear notas, actualizarlas y eliminarlas. Vamos a compilar nuestra aplicación y vamos a probarla. Muy bien, estas son las notas que tenía de los anteriores vídeos. Nos vamos aquí a suscríbete a Swift Beta la primera y vamos a modificarla. Vamos a poner, por ejemplo, suscríbete al canal para aprender Swift y Swift UI. Si yo le doy a guardar, la nota se debe actualizar. Se ha actualizado correctamente, pero vamos a cerrar nuestra aplicación y vamos a ejecutarla de nuevo para ver que el resultado se ha persistido. Perfecto, así es. Hemos podido actualizar una nota. Y en este caso, fíjate, tenemos una nota vacía. Vamos a eliminarla. Si le damos a eliminar nota, fíjate, esta nota que no tiene ni title ni descripción, pero vemos aquí que hay un campo vacío. Clicamos y le damos a eliminar nota. Si volvemos atrás, fíjate que el campo que había antes vacío se ha eliminado. Perfecto. Está funcionando correctamente nuestra aplicación. Nuestra app ya tiene toda la funcionalidad completa. Ahora podrías coger tú esta aplicación y subirla al Apple Store. Pero vamos a seguir con nuestros tests. Vamos a acabar de arreglarlos. ¿Por cuáles quieres empezar? ¿Por los test unitarios o por los test de integración? Vamos a empezar, por ejemplo, por los unitarios. Si nos vamos aquí a View Model Test, nos vamos aquí abajo, fíjate que habíamos comentado el test de actualizar y el de borrar nota. Si te acuerdas del anterior vídeo, lo primero que necesitamos es crear un mock para retornar la información que nosotros queremos de nuestros use cases. Fíjate que aquí creamos diferentes mocks, uno para crear una nota y otro mock para obtener las notas. Y utilizamos una propiedad, una variable llamada mockDatabase, que simulaba que era nuestra base de datos. Pues ahora necesitamos crear exactamente lo mismo. Necesitamos crear un mock para retornar la información que nosotros queremos de nuestros use cases. De esta manera no bajaremos varias capas en nuestra arquitectura hasta llegar a la base de datos para hacer operaciones, sino que simulamos un comportamiento. También, para poder comunicar las diferentes operaciones que hacíamos dentro de un mismo test, creamos la variable que te indicaba mockDatabase. Esta nos va a servir también ahora para los
test que vamos a crear. Por ejemplo, en este caso, para poder actualizar una nota, tendremos varias notas dentro de mock database. Es decir, buscaremos la nota dentro de esta propiedad para actualizarla. Pues lo siguiente que vamos a hacer es crear un mock llamado update node use case mock, pero antes voy a recopilar todos estos mocks y los voy a añadir en una nueva carpeta. De esta manera quedará todo mucho mejor organizado. Es decir, por ejemplo, voy a cortar este código y aquí dentro voy a crear una nueva carpeta, un nuevo grupo llamado mocks. Y aquí dentro, por ejemplo, un nuevo Swift file que lo voy a llamar mocks. Por simplicidad, voy a añadir todos los mocks aquí. Pero la gracia sería tener un mock en un único fichero. Es decir, crear un mock para create node use case dentro de un fichero. Crear otro mock en otro fichero llamado fetch all node use case mock. Y así continuamente. Pero por simplicidad vamos a hacerlo así. Aquí dentro tenemos un error. Vamos a importar la aplicación principal. Perfecto, los errores han desaparecido. Y ahora dentro de este nuevo fichero vamos a añadir el nuevo mock, que como te indicaba lo vamos a llamar update node use case mock, que va a conformar el protocolo update node protocol. Para poder conformar este protocolo, fíjate que tenemos un error, debemos crear un método, que es este método de aquí, el que tenemos en nuestra interfaz, este de aquí. Volvemos atrás y vamos a crear esta implementación. Como te indicaba en anteriores vídeos, dentro de los mocks nosotros podemos manipular la información para retornar los valores que queramos, preparar escenarios. Dentro de este escenario lo que vamos a hacer es buscar una nota dentro de la variable mock database y retornarla actualizada. Y para hacerlo, por ejemplo, vamos a hacer un iflet para saber el índice de la nota que queremos actualizar que tenemos en nuestro array mock database. Y en caso de encontrar un index, vamos a actualizar la información de esta manera. Fíjate, repito, que como base de datos estamos usando la propiedad llamada mock database, la variable. Esto lo hacemos para almacenar los valores de nuestros tests y simular la persistencia. Y una vez tengo creado este mock, ya puedo inyectarlo a nuestro view model. Así que vamos a view model test. Fíjate que aquí estábamos inyectando nuestros mocks con la implementación que habíamos creado dentro de estas funciones, preparando nuestro escenario que queremos testear. Pues volvemos a ViewModelTest. Aquí lo que vamos a hacer es inyectar el use case update node use case, pero en lugar de inyectar el update node use case con la implementación por defecto que iría en producción, vamos a añadir la implementación del mock que acabamos de crear. Perfecto. Una vez hemos inyectado esta implementación, este mock a nuestro ViewModel, ya podemos ir aquí abajo y descomentar nuestro test. Solo el del test update node. Este del borrar nota lo vamos a dejar comentado, que es lo siguiente que vamos a arreglar. Fíjate, si yo ahora quiero pasar este test, pulso solo aquí, en el botón que aparece justo al lado de la firma del test, Build Succeed, y vamos a ver si el test pasa. Perfecto, nos sale en verde, test succeed, acaba de pasar. Ya hemos arreglado un test que teníamos comentado. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso de pasar el test unitario de test remove node, es decir, esta parte de aquí. Y para hacerlo, primero vamos a crear un mock de remove node use case. Es decir, nos vamos a la carpeta de mocks y hemos creado un use case para crear una nota, recibir todas las notas, actualizar una nota y ahora vamos a crear un mock para el use case de borrar una nota. Y para hacerlo, pues nos vamos justo aquí abajo y vamos a crear nuestra struct remove node use case mock. Vamos a hacer que conforme el protocolo remove node use case protocol y aquí dentro ahora el compilador se quejará. Perfecto. ¿Por qué? Porque debemos implementar este método que tenemos en nuestra interfaz remove node protocol. Lo siguiente que vamos a hacer es, podemos copiar la implementación que hemos usado antes del método update node with, la pegamos. Y en lugar de actualizar esta información, lo que vamos a hacer es mockdatabase.remove at el index donde hemos encontrado la nota que queremos borrar. Fíjate que siempre tomamos como fuente de la verdad el array mockdatabase. Y te repito, estamos haciendo test unitarios. Por eso estamos utilizando esta variable que simula nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque los test unitarios no queremos testear múltiples capas, solo queremos quedarnos en una capa, que en este caso es la del ViewModel. Por eso estamos moqueando todos los datos de los use cases, ya que no queremos bajar más capas y testear nuestra integración con la base de datos, que es lo que veremos en los próximos minutos. Una vez hemos creado este mock, ¿qué es el paso siguiente que debemos hacer? Pues es irnos a nuestro ViewModelTest, nos vamos aquí arriba
y vamos a inyectar nuestro mock a nuestro ViewModel. De esta manera podrá utilizar la implementación del mock que acabamos de añadir. Nos vamos aquí y ponemos remove node use case. Y aquí vamos a poner remove node use case mock. Le pasamos una instancia de nuestro mock. Esto solo pasa dentro de los tests. Una vez hemos hecho esto, nos vamos aquí abajo y finalmente descomentamos el método testRemoveNode. Y vamos a pasar nuestro test. Guardamos y nos aparece aquí el botón. Le damos y vamos a esperar. Perfecto, otro test succeed. Nos vamos aquí arriba y vamos a pasar todos por si acaso. Para ello pulsamos justo aquí. El botón que aparece justo al lado de nuestro tipo. Así pasarán todos los tests. Perfecto, vemos que todo está en verde. Nuestros test unitarios los hemos creado correctamente y pasan correctamente. Es decir, nuestro código, la implementación, se está comportando tal y como esperamos. Ya podemos pasar a nuestros test de integración. Qué bonito y qué limpio está quedando todo. Vamos a pulsar Command U y vemos a ver que pasan todos los tests. Perfecto, nos vamos aquí a la pestaña de testing y vemos que todo está en verde. Como te decía, acabamos de implementar y finalizar los test unitarios. Ahora debemos implementar los test de integración. Nos vamos aquí a ViewModel Integration Test. Vamos a crear dos tests. Uno para comprobar que la integración con la base de datos funciona y por lo tanto actualiza la nota, y el otro test para ver que se borra la nota de la base de datos. Fíjate que estos tests son completamente diferentes a los que acabamos de hacer, ya que los que acabamos de hacer no interactuábamos directamente con la base de datos. En este caso, al ser test de integración, vamos a interactuar con nuestra base de datos. Lo que hemos hecho antes ha sido, en los test unitarios, crear unos mocks que simulaban que estábamos interactuando con capas inferiores, que podía ser una base de datos, unas peticiones HTTP, etc. En este caso vamos a testear la integración con nuestra base de datos, que quede bien claro. Ahora son test de integración y vamos a completar los tests que nos faltaban ya que no teníamos todos los use cases creados. Hoy hemos creado el use case de actualizar una nota y borrar una nota y ahora vamos a crear los test de integración para verificar que estos use cases funcionan correctamente cuando los integramos con una base de datos real. En los test de integración sí usamos una base de datos real, pero usamos una configuración específica para persistir la información en memoria. Si te acuerdas de anteriores vídeos, usamos los test de integración para testear el comportamiento de varios componentes. En este caso, testeamos las capas del ViewModel, use case y base de datos. Primero, voy a crear el test para ver que la nota se crea y se actualiza correctamente cuando la obtengo de la base de datos. Pues nos vamos aquí abajo, justo del último método de testing, y aquí vamos a crear un método llamado testUpdateNode. Fíjate que teníamos una propiedad llamada should, que es System Under Testing, que es nuestro ViewModel básicamente, y lo que vamos a hacer es crear una nota. Vamos a crear una nota muy sencilla. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener la nota. ¿Por qué la queremos obtener? Pues para poderla actualizar. En caso de no poder obtener la primera nota, significa que ha habido un error aquí y queremos detectarlo en nuestro test. Por tanto, no queremos que pase, queremos saber qué ha ocurrido. Lo siguiente que vamos a hacer es actualizar la nota. Volvemos a poner should.updateNodeWith y aquí le pasamos el identificador y, por ejemplo, le pasamos un nuevo title. Vamos a poner SwiftBeta y de texto no nos vamos a complicar, vamos a poner new text. Y una vez hemos actualizado la nota, vamos a pedir otra vez toda esta información. Y ahora sí que podemos empezar con los assers. Aquí, por ejemplo, vamos a comprobar que hemos creado una nota. Y lo siguiente que vamos a hacer es un assert del title para saber que es igual a SwiftBeta. Y lo mismo para el texto. Vamos a validar que el texto es new text. Perfecto. Vamos a ver si pasa este nuevo test. Fíjate que hemos seguido el mismo patrón de siempre. Aquí utilizamos el given when then, aquí hemos hecho exactamente lo mismo. Vamos a ver si nuestro test pasa, pulsamos aquí en el botón al lado de la firma de nuestra función. Perfecto, test succeed. Funciona perfectamente. La implementación de nuestro use case de actualizar una nota con la base de datos, la integración funciona. Ahora, por último, vamos a crear el test para ver si añado 3 notas y borro una. Ver si de verdad la integración con la base de datos funciona. Pues nos vamos justo aquí debajo y vamos a crear un test que se llame testRemoveNode. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear 3 notas. Vamos a crear nota 1, nota 2 con el texto 2, nota 3 con el texto 3. Perfecto. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a borrar, por ejemplo, la última nota. Vamos a obtener
esta nota última. En lugar de utilizar first, ponemos last. Y lo siguiente que vamos a hacer es volver a llamar al shoot con el método removeNoteWith. ¿Con qué identificador? Con el que hemos extraído en este paso de aquí. Perfecto. Fíjate que al borrar una nota, en lugar de tener 3, ahora deberíamos tener 2. Pues vamos a validarlo. Podríamos añadir muchísima más lógica dentro de nuestro test, testear más corner cases, pero por simplicidad nos vamos a quedar aquí. Y vamos a testear, por ejemplo, este nuevo método, este nuevo test. Vamos a ver si pasa. Al añadir 3 notas, obtenemos la última, la borramos y entonces comprobamos que en nuestro array de notas ya no hay 3 notas, sino que hay 2. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque hemos borrado una. Vamos a pulsar Command U y vamos a ver que todos nuestros tests pasan y así es. Toda nuestra suite de test de nuestro target de testing ha pasado. Hemos creado test unitarios y test de integración, pero vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos creado la implementación que faltaba en nuestra base de datos para poder actualizar y eliminar una nota. También hemos creado los casos de uso para poderlo inyectar dentro del ViewModel. Al crear el init del ViewModel, basándonos en protocolos, en abstracciones, dentro de nuestro target de testing hemos podido crear mocks de nuestros casos de uso para poder especificar qué comportamiento queremos tener y así testear nuestro código, sin tener que involucrar para nada en la base de datos. Y esto ha pasado en los test unitarios. Finalmente, hemos creado test de integración que involucran nuestra base de datos en memoria. Ahora sí, en este caso estamos comprobando la integración de varias capas de nuestra arquitectura. Así podemos comprobar que la integración de distintas piezas de nuestro código funciona y se comporta como debería. Antes de acabar este vídeo, me gustaría poder enseñarte cómo manejar cuando lanzamos errores y así poder capturarlos. Es decir, ahora mismo, si vamos a nuestro ViewModel, este código de aquí, en caso de obtener un error, lo único que hacemos es printarlo por consola, pero estaría bien guardar una referencia del error y así ver que nuestro código se comporta tal como debería. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si intentamos borrar una nota que no existe en nuestra base de datos? Este error lo tenemos contemplado en nuestro código. ¿Cómo reaccionaría nuestra aplicación? Pues vamos a verlo. Vamos a nuestro ViewModel y lo primero de todo es crear una propiedad de tipo DatabaseError debajo de nuestra propiedad ArrayNotes. Aquí vamos a crear nuestra propiedad. Y va a ser un opcional. Ahora que tenemos una propiedad llamada DatabaseError, cada vez que recibamos un error de capas inferiores, en este caso del use case y de Notes Database, podemos almacenar este error en nuestra nueva propiedad. Vamos a simular el comportamiento que te comentaba antes. ¿Qué ocurre si intento borrar una nota que no existe en la base de datos? Pues vamos a nuestro método removeNoteWith, este de aquí. En este caso vamos a capturar el error y lo vamos a almacenar. Solo nos vamos a quedar con el tipo de error DatabaseError. Aquí, por ejemplo, lo podemos printar. Vamos a printarlo. Pero lo que nos interesa es guardar la referencia del error en la propiedad que acabamos de crear. Una vez hemos hecho este paso, ahora desde nuestro test de integración vamos a probarlo. Nos vamos a ViewModel Integration Test y aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo test. Y en este caso, el test que vamos a comprobar lanza un error. Fíjate, vamos a crear aquí debajo un nuevo test. Vamos a llamar a nuestro test removeNote in database show-through error. Un poco largo, pero así es más descriptivo. Y en este caso, en lugar de crear una nota al principio de nuestro test, como estábamos haciendo aquí, que era un escenario lógico, vamos a probar qué pasaría si borramos directamente una nota. ¿Con qué identificador? Nos da igual. Creamos una instancia de UID. En este caso queremos comprobar que nuestro assetEqual del número de notas es igual a 0. Lo siguiente que vamos a hacer es comprobar que la propiedad que acabamos de crear en nuestro ViewModel llamada DatabaseError no es nil, es decir, que hemos asignado un valor a esa propiedad. Y lo siguiente que vamos a comprobar es que el tipo de error que hemos almacenado en DatabaseError es igual a ErrorRemove. Este ErrorRemove, vamos a ir otra vez aquí para verlo, son los tipos de errores que hemos creado nosotros, custom, de nuestra propia base de datos. ¿Qué pasa? El ErrorRemove se envía cuando ha habido un error, cuando alguien ha intentado borrar una nota en nuestra base de datos. En este caso, por ejemplo, intentar borrar una nota que no existe. Pues se lanza el error
database error, error update. ¿Ves? Aquí tengo un error. Aquí sería remove. Volvemos atrás. Y lo que voy a hacer ahora es ejecutar nuestro test. Le damos aquí al play. Perfecto, nuestro test ha pasado. Pero fíjate que, por ejemplo, si volvemos a nuestra implementación del método remove, si por ejemplo, tal y como teníamos antes que tenía un error, si fuera error update, y volvemos atrás, vamos a lanzar otra vez nuestro test, vemos que hay un error, ya que el error que nos está lanzando el método de borrar una nota en la base de datos no es error remove, es error update. Así que vamos otra vez a nuestro código y en lugar de error update vamos a dejarlo como lo teníamos, error remove, que es el error que toca en esta implementación. Vamos a pasar el test y vamos a ver que todo funciona perfectamente otra vez. Perfecto. Este tipo de test que te acabo de enseñar son muy potentes porque nos permiten testear nuestro código sin hacerlo manualmente. Al crear este test podemos ver de un simple vistazo cómo se comportaría nuestra aplicación. Este es un ejemplo, pero quería dejarte claro que no solo puedes crear test de tu happy path, es decir, de los caminos que siempre funcionan. Debes crear test del comportamiento que esperas que siga tu código. Y aquí estamos usando una base de datos, pero podrías crear test de un endpoint, de una llamada a tu backend donde esperas recibir un JSON. Este tema es para otro vídeo. Así que como conclusión, hoy hemos completado los ejercicios de los anteriores vídeos. De una manera muy sencilla, hemos ido paso por paso creando el use case de actualizar una nota, el use case de borrar una nota y luego hemos pasado a los tests. Hemos creado los tests de integración de actualizar y borrar nota y hemos arreglado los unit tests de actualizar y borrar nota. ¿Cómo los hemos arreglado? Los hemos arreglado añadiendo los mocks de cada use case, añadiendo nuestra propia implementación de cómo queremos que se comporte sin bajar a las capas inferiores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.